Bienvenidos a este seminario virtual donde vamos a analizar una oportunidad de negocio dentro del sector franquicias. En este caso lo que vamos a analizar es el sector de la compraventa de oro, principalmente porque es el sector que está ahora mismo más en auge, como habréis podido observar. Un poco para que podáis entender o lo primero presentarme, soy Carlos Ruiz, actualmente soy asesor estratégico de la empresa Orocas y desarrollo dentro de esa compañía las áreas de marketing y comercial. Mi experiencia dentro del sector franquicias es bastante amplia en cuanto a sectores como puede ser Marco Aldani, que son peluquerías, Vitaldent, que son clínicas dentales, o tintorerías Presto, de carácter internacional y líderes absolutos en sus mercados. ¿Qué es lo que me llama la atención o lo que creo que es muy interesante en ese sector? Si podéis observar, hay una situación actual de referencia de lo que puede ser efectivamente todo ese auge de los compraventa, pero igualmente esto viene de una realidad actual. Entonces lo que vamos a analizar es esa situación de la sociedad y por qué aparece en el sector con tanta fuerza. Posteriormente vamos a ver cuáles son los valores de Orocas en el sector o qué hace que una marca sea líder en este sector, que es importante los detalles, puesto que al final las modas se van, pero las marcas y los líderes siempre se quedan. Y por último, un poco cuál es el futuro de un sector como este. Como os he comentado anteriormente, yo ya he vivido 3 auges en 3 sectores diferentes y los 3 sectores se han quedado exclusivamente los líderes, por lo cual os comentaré lo que entendemos o lo que mi experiencia ha hecho que se asiente en compañías tan importantes como las anteriores. Si queréis pasamos a la primera parte, la situación de sociedad frente al sector de compraventa de oro. ¿Qué ocurre? Primer tema muy importante, hay una crisis mundial, no es ninguna sorpresa lo que estoy comentando, y una de las cosas más importantes de esta crisis mundial es que se debe a un crecimiento vertiginoso de inmobiliarias y financieras, pero una de las situaciones que puede haber también es la falta de liquidez. Hasta ese punto lo entendemos todos y lógicamente no tiene ningún elemento más independiente. Diferencia o realidad, y luego lo valoraremos al final, o quedaros con el punto de falta de liquidez de tesorería a nivel mundial. Segunda, venimos de una sociedad puramente consumista. Esa sociedad puramente consumista tiene otro elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es, hay un exceso de producto, es decir, lo que ha hecho la gente hasta ahora ha sido comprar porque tenía mucho dinero o porque tenía mucha liquidez, aunque luego fuera con préstamos, no tenía por qué ser de recursos propios, pero lo que era muy importante, y eso sí que hay que tenerlo en cuenta, es que lo que se ha hecho ha sido mucha compra de producto. ¿Qué ocurre en esa situación? Que a la vez ese exceso de producto hacía que tuviéramos muchas cosas en casa que no sirvían para nada. Es decir, os pongo ejemplos como empresas como eBay, que han conseguido y que basan todo su éxito, lógicamente, en ese desarrollo de revender. Yo creo que ahora mismo una de las cosas más populares que hay es que el día después de los Reyes Magos es cuando más funcionan todas estas plataformas de reventa. Es decir, parece que hay una estadística que comenta que el 70% de los regalos no les gustan a la gente que los recibe. Lo que pasa es que es verdad que no más del 20 o el 30 lo revende. Probablemente porque por unos no saben manejar las redes sociales o el mundo virtual para poderlas vender, y otras pues porque les da vergüenza y al final tienen que tenerlo lógicamente en casa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que al final lo que sí que está ocurriendo es una transición. Eso por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que podemos ver, antiguamente la gente se quedaba con sus joyas de su abuela en casa e incluso las lucía un día súper especial. Actualmente la herramienta o la tendencia de moda, es decir, la moda está por encima, y ahí se ven en ejemplos como Zara y otras marcas, que al final es mucho mejor tener ropa de una calidad mediana
pero de un precio razonable para poder cambiar continuamente esa ropa y ese estilo. Con las joyas pasa lo mismo. ¿Qué está ocurriendo? Que muchos de esos elementos se están quedando en casa. Pero pasa con las joyas, pasa con las bicis estáticas y pasa con un montón de elementos. Evidentemente, las bicis estáticas y otros caprichos que han comprado salen por eBay, pero elementos como joyas, etcétera, necesitas una realidad y una situación profesional mucho más interesante y, lógicamente, más coherente. ¿Qué ocurre en el lado inverso? Es decir, hemos visto que hay dos puntos de la sociedad ahora mismo muy débiles, que son falta de liquidez, es decir, la gente quiere tener o le falta liquidez, puede tener muchas posesiones, pero no tiene esa parte económica. Eso lo que significa es que a lo que antes era rico alguien por tener patrimonio, ese patrimonio, si no tienes liquidez, no sirve para nada. Bueno, es decir, puedes pasar hambre y tener 7 pisos en propiedad, lo cual es algo anecdótico, como mínimo. Y la segunda es ese exceso de producto. ¿Qué aporta? Que al final tienes en casa un montón de elementos que, además de ocupar y de tener valor, no los utilizas porque los compraste de capricho, porque entendiste que en ese momento te gustaban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué está suponiendo? Que nosotros, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es, viendo una necesidad de mercado, creamos una solución a ese mercado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos sobre el concepto de joyas o joyas numismáticas, etcétera, es decir, de valores que lo que permitimos precisamente es dar liquidez al usuario, al cliente que viene a solicitárnoslo, y a la vez le quitamos un problema en muchos casos, como puede ser pues joyas rotas, etcétera, que no va a utilizar, y que ese valor que puede ser sentimental, hoy la sociedad tal y como está no tiene mucho recorrido. ¿Qué implica todo esto en los valores del sector? Como os he comentado, todos esos valores del sector sí que tienen un peso muy importante en cuanto a esa situación real de liquidez y sociedad. A la vez también tenemos una situación muy concreta, como puede ser la parte de moda. Y luego tenemos una tercera, que es lógicamente una situación de necesidad de liquidez para poder hacer uso de esos servicios y valores inmediatos. Dentro de todas estas situaciones, cuando compras un coche, según sale de la puerta, pierde un valor un 20%. Eso significa que no todos los productos que tienes luego tienen una situación o una salida medianamente razonable o medianamente coherente conforme a lo que has comprado. ¿Qué entendimos nosotros? Entendimos que poder comprar un producto como era el oro era un valor constante en crecimiento, es el único metal que se revaloriza y es ajeno a las crisis económicas. Es decir, ese oro ahora mismo, o el oro que sea, lo que es el oro, ahora mismo está creciendo cuando hay una crisis mundial realmente importante, como hemos oído, con bancarrotas como puede ser en Estados Unidos, como Francia, Portugal, rescates de Grecia, etcétera. Sin embargo, ya se están empezando a ver en telediarios, hace una semana o hace 2 semanas en Antena 3, ya ha habido en Televisión Española, es decir, ya en televisiones empiezan a comentar este tipo de negocios, porque evidentemente al final hay un elemento del oro. ¿Por qué el oro es un elemento seguro? Porque podían ser cualquier otro elemento, porque es un valor que no está sujeto a la especulación. Es el único valor que más del 70% de su propiedad está en manos de particulares. Es decir, no está en manos de bancos, no está en manos de gobiernos, sino está en manos de particulares, de las pequeñas joyas, alianzas, etcétera, que tenemos cada uno en nuestra casa y en casa de nuestros familiares. Eso que implica que al no tener la capacidad y la decisión absoluta de poder cerrar y de poder manejar eso, no pueden especular con ello. Y como no pueden especular con ello, lo que está haciendo es que genera ese crecimiento por delante o por detrás de una crisis económica, porque no sigue esa tendencia de los famosos mercados, tal y como estamos oyendo continuamente ahora en todos los informativos.